Bueno, vamos a hacer una segunda parte porque algunas cosas se me quedaron ahí en el tintero y que quería yo comentar. Primero que el planetario no fallaba, lo que pasa es que lo que fallé fui yo, como hace tiempo que no lo uso y no le tenía puesto líneas a la Tierra, sino que están puestos líneas al... Ahora sí está la Tierra, pero eh, si nos vamos eso a 2020, 2021, noviembre de 2020, mayo, y nos vamos a... ¿Veis? Aquí abril, pero están al sol. ¿Veis? Las líneas van al sol y ahí poner a la Tierra. Y ahí estaba la clave. ¿Eh? O sea, yo le calculé más o menos desde el 12 porque por aquí más o menos dije, bueno, pues por aquí ya Marte empieza a actuar con Júpiter, Urano, Plutón o Saturno, Plutón. ¿Mm? Muy curioso, otra conjunción Júpiter-Saturno-Plutón muy exacta, más exacta que esta, la hubo en el 27 antes de Cristo. ¿Y qué pasó en el 27 antes de Cristo? Pues pasó algo muy curioso, que fue cuando César Augusto, Octavio Augusto lo nombraron César. O sea, fue cuando empezó la Roma imperial. ¿Mm? O sea, antes era la Roma republicana y cuando empezó la Roma imperial fue en el 27 que le dieron el poder a Octavio, a Octavio Augusto, cuando le dieron el poder en Roma. Pues es eso, en el fondo es muy sencillo cuando se sabe más o menos cómo funciona. El planetario es muy útil para estas cosas, ¿no? Eh, Vamos a la fecha de inicio, entonces tenemos 10 de agosto, septiembre, octubre, y ya por aquí en noviembre pues aumentamos y ya se empieza a ver como el Sol con Marte en conjunción muy cerca, opuestos a Júpiter, luego hace la oposición con Urano y luego cuadran Saturno, que está más o menos a 90 grados, pa, pum, chim, pum. O sea, el problema es que no le puse líneas a la Tierra porque hace mucho que no usó yo el programa del planetario. Que yo creo que, bueno, para echarme flores, como siempre, pero creo que nadie se ha dedicado a explicar astrología con planetarios, ¿no? Que eso se entiende mucho mejor cómo funciona todo, ¿no? Luego yo siempre ando mirando cartas, siempre. Yo miro documentales, sobre todo, y ando mirando cartas. Y hay otro documental que os recomendaría mucho, que es este. Monje budista desde los 2 años, se escapó del monasterio, ¿no? Este hombre fue muy famoso, ¿no? Fue... Aquí está la biografía de él, ¿no? Tecino Sadita y Torres es un budista tibetano nacido en España y cineasta amateur. Fue designado poco después de su nacimiento como la reencarnación de un lama muy famoso, convirtiéndolo en uno de los pocos rebautizado como Cecino Rinpoche, ta, 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 ta. Y este hombre lo comenta aquí, ¿eh? Él se salió a los 18 años de todo el asunto, cuando ya tuvo mayoría de edad y pudo hacerlo, porque desde que tenía, me parece que 18 meses, lo llevaron para allá, para el sur de la India, para Dharamsala, me parece que es la parte en la que vive el Dalai Lama, y lo tenían machacado. Él dice que desde los 5 años, en esta entrevista lo cuenta, que no suele dar entrevistas, ¿no? Y desde los 5 años dice que ya quería salir de allí, pero corriendo, ¿no? Porque lo tenían machacado completamente, ¿no? Cuando ya se hizo mayor, cuando ya tenía 14 y 16 años, ya le hacían estudiar 18 horas al día. O sea, una obligación ahí. ¿Cuándo nació este hombre, no? 12 de febrero del 85. Esto lo vi anteayer o por ahí. Yo siempre ando mirando cartas, ¿no? Y entonces es interesantísimo, ¿no? 12 de febrero de 1985. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok, pum, pum, pla, pla. ¿Y qué nos encontramos? Vamos a poner Luna, Saturno y Sol. ¿eh? Y aspectos entre ellos nada más. Que nos encontramos a un Sol cuadrado a Saturno, a una conjunción Luna-Saturno. O sea, las dos luminarias relacionadas con Saturno en escorpiónico. Incluso no sabemos la hora en la que nació, pero a lo mejor la conjunción la tenía muy exacta. Si le ponemos varias horas, ya la Luna, veis aquí las líneas rojas, ¿no? Que indican la separación entre la Luna y Saturno, pues ya alrededor de las 3 4 de la mañana, bueno, aquí 10 minutos menos, 10 minutos menos, 10 minutos menos, 10 minutos menos, ahí. Si hubiera nacido, que no lo sé a qué hora nació, sobre las 4 de la tarde, 16 horas arriba, pues claro, las dos luminarias relacionadas con Saturno, ¿qué hace Saturno? Saturno es un tirano con un látigo diciendo trabaja, venga, tal, tumba, dale, dale.
Entonces, claro, el hombre estaba agobiadísimo, claro. Nació con Saturno, un Saturno escorpiónico además, ¿eh? Saturno plutónico, ¿eh? Relacionado con el Sol, pues la carta está clavada. ¿Eh? La carta está clavada. ¿Eh? Y luego a los 18 años se liberó. No hay unos tránsitos muy claros, pero sí hay... Tenía bastantes armonías a los 18 años, cuando ya tuvo la mayoría de edad legal y ya pudo decir iros a abrir espárragos. En este vídeo, con perdón, da a entender de que todo es un negocio. Da a entenderlo, no lo dice muy claramente, pero lo dice de una manera velada, pero lo dice. ¿Eh? Que todo es un negocio. Esta es la desgracia, ¿no? Yo cuando vi que el Dalai Lama defendía ciertas cosas en 2020 me decepcionó bastante, ¿no? Porque, hombre, siempre uno tiene un concepto muy idílico del Tíbet, ¿no? Y del budismo tibetano y tal, ¿no? Y os recomiendo encarecidamente este asunto, ¿no? Tiral, bueno, hace unos vídeos curiosos, pero bueno, todo lo que hay por ahí a mí me suena a élites siempre. Por eso, porque una de las razones por las que yo hago lo del pendrive es que quiero hacer una... O sea, yo quiero hablar claramente. ¿Eh? Y no tengo ninguna gana de que me fiscalicen. ¿Eh? Porque en Telegram te fiscalizan, en todo, está todo fiscalizado. Las élites son muy hábiles, ¿no? Yo no lo puedo saber, pero a mí me da la impresión de que hay gente a la que ellos promueven, que probablemente a lo mejor no son conscientes de ello, ¿no? Pero porque les interesa, ¿no? Es un poquito como lo de Robert, con que todo va a ir feliz y todo va a ir bien. Yo ya lo comentaba en algunos vídeos, ¿no? Hace tiempo, que veía un poco lo de Robert como, oye tú, esas ovejas que están ahí algo nerviosas y tal, que las estamos llevando al matadero, tranquilízamelas un poco. Diles que todo, nada, que no pasa nada, que todo va muy bien, etcétera. O sea, las élites son muy hábiles. Yo soy altísimamente desconfiado. Además me sorprende que en muchos canales no se digan algunas cosas como eso, cómo funciona la manipulación de masas. Eso ni en Telegram lo dicen. Bueno, lo dice un poco Alfonso Longo, pero es que de Alfonso Longo yo desconfío también por eso, ¿no? Porque un tipo que es un experto en ingeniería social y que me diga que solamente se dio cuenta de la que se venía en 2020, cuando ya se empezaba a ver, al margen de la astrología, se empezaba a ver todo el juego que había de fondo, pues no sé, o es muy malo en su profesión o no sé. Yo, como siempre dije, la profesión de mi padre en realidad era lo que hace Alfonso Longo. Mi padre en realidad se dedicaba a eso, ¿no? Cursos de creatividad, etcétera, y de y psicología social, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que también con buena intención, etcétera, ¿no? Mi padre de mala intención no tenía ninguna. Pero no hay muchas cosas de las que no se habla, ¿eh? Entonces yo mi idea del pendrive es un poco hacer una criba. No quiero que se me meta gente, por ejemplo, el escéptico este que es patético, ¿no? Pues este no va a pagar 119 euros por meterse a ver vídeos, ¿no? Entonces es tener una especie de criba y yo poder hablar claramente, subir vídeos encriptados, que se bajen y que la web no los vea. Porque no me da la gana de que la web vea. Ya está, porque lo tienen todo fiscalizado. La gente no acaba de entender que Telegram no es libre, de que si lo permiten eso tiene que estar preparado, tiene que estar maquinado. Y yo en YouTube pues ando con un montón de miedo, y si me meto en Telegram pues no me da la gana. Y es eso, hay cierta gente a la que promueven, ¿no? Eh, el abogado contra la demagogia a mí me huele muy mal. Además, todos mantienen... Yo estoy casi convencido de que Rusia está en el juego también. ¿Eh? Lo que pasa es que ya lo decía 1984 de Orwell, ¿no? Había tres superestados en constante conflicto, porque claro, nunca se habla de la parte psicológica, ¿no? O sea, al mantener a la población bajo tensión, bajo conflictos, bajo miedo, etcétera, el ser humano es mucho más manipulable bajo miedo. Yo ahí tengo un dilema difícil de resolver, porque por un lado Robert es un poco la antítesis de un abogado contra la demagogia, ¿no? O sea, un abogado contra la demagogia no hace más que meterte miedo por todos los sitios, que ha salido esto en el BOE, que si no sé qué,
que eso puede ser una buena preprogramación. O sea, cuando a ti te están avisando de que te van a hacer algo, te van a hacer algo, te van a hacer algo, cuando llega el momento en que te lo hacen, estás como ya tienes como asumido que va a suceder. Entonces ya no tienes un sistema de defensa inmediato y brusco, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí viniera alguien y decirle, oye, que según una ley hay que quemar las cabañas, pues bueno, de repente saltaría. ¿Eh? ¿Cómo? Pero ¿qué locura es esa? Que no, hombre, que no. Y de repente si te están diciendo, no, no, va a salir una ley que te van a quemar, pues cuando llega el momento casi lo aceptas, ¿no? Eso es un poco el papel que hace, para mi opinión, un abogado contra la demagogia, ¿no? Ahora, por otro lado, es bueno el denunciar lo que está sucediendo. Entonces, claro, es un dilema. Luego tienes la antítesis, que es un poco Robert. Nada, todo va bien, no hay ningún problema. Esto es la libertad, veo venir la libertad. La libertad no va a venir por ningún lado. Eh, ¿Qué pasará en 2025? Pues bueno, pensándolo un poco más a fondo, yo creo que, claro, siguiendo un poco la línea de Barbol, la conjunción Saturno-Neptuno, pues va a dar una izquierda apoyada por Urano y por Plutón, apoyada por la tecnología y por todo, ¿no? Ya sabéis muchos las posiciones que hay en 2025. Por lo tanto, algo muy parecido a la China actual, pero ya un poco más globalizado. Podría dar un inicio a eso, como Plutón estará en sextil con Neptuno, probablemente haya una paga social, porque cada vez va a haber menos trabajos, porque la inteligencia artificial, que no es muy inteligente, pero todo lo mecánico se lo va a llevar por delante. Hay que tener en cuenta de que el chat GPT le están dando mucho bombo y yo creo que es para ir hacia el pensamiento único. O sea, yo le hice una pregunta al chat GPT, me metí por curiosidad y tal, y le comenté lo de JP Morgan, ¿no? Que había comentado toda la vida, millonarios no usan astrología, multimillonarios sí. Lo hice en inglés, Millionaries do not use astrology, Billionaries, como se diga en inglés, yes, Billionaries do, ¿no? Y le dije, ¿esta frase es cierta y tal? Le pregunté al chat GPT, ¿no? Y me contesta, no está muy comprobado que eso sea así y tal y tumba y dale. O sea, si tú controlas un chat GPT, que lo único que es una enorme base de datos inmensa, con una capacidad de procesamiento, hay cantidad de CPUs trabajando, ¿eh? Pero que está programada para dar ciertas respuestas, vas a llevar a la gente hacia un pensamiento único, ¿no? De momento va a servir mucho de ayuda. Esto es como Internet, en un principio era la libertad, ¿no? La libertad de expresión y tal, y ahora es el control, porque la verdad es que esto sí que contradice un poco además a la astrología, ¿no? Porque de alguna manera Internet nació en el 97, con la conjunción Júpiter-Urano-Neptuno del 97, ¿no? Si ponemos astrología mundial y ponemos febrero del 97, nos vamos 2023, 1093, 97 y sobre todo en febrero. Vale, pues por ahí, por el medio de febrero, ¿eh? Tenemos la conjunción Júpiter-Urano-Neptuno, incluso pues nos podemos ir un poco más para atrás. Ahora ponemos todos los planetas, era tremendamente armónica la posición. Ponemos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Era muy armónica, era un trígono Saturno-Plutón, afectando a Júpiter. Neptuno quedaba un poco atrás. Pero bueno, en el 97, cuando Júpiter pasa por el medio de Urano y Neptuno, es cuando nace Internet, y la World Wide Web, las tres subes dobles, etcétera, ¿no? Entonces, teóricamente nació en Acuario, era una conjunción Júpiter-Urano en Acuario, sobre todo, que esto es muy tecnológico, las relaciones Júpiter-Urano, y debería implicar una libertad acuariana, la verdad es que sí, y sin embargo Internet es la trampa. O sea, gracias a los móviles, ellos han podido hacer lo que han hecho, desde hace unos añitos, ¿no? Por no hablar aquí, no sea que se enfade aquí alguien, de los que manejan el canal. Pues ya os digo, debería ser la libertad y sin embargo es la trampa, ¿no? Gracias a los móviles ya tienen perfiles de personalidad de todo el mundo, saben lo que compra todo el mundo, por dónde anda, qué es lo que hace, con quién habla, con quién no habla. Todo eso queda grabado en algún sitio, tendrán varios centros de computación a nivel global, y queda grabado. Entonces es muy complejo todo el tema, ¿no? Y no se habla mucho de todas estas facetas psicológicas, tal, ¿no?
es todo bien un rover diciendo que Anunnakis, que la Tierra es plana, que no sé qué. Parece que le tengo María Robert y la verdad es que bueno, me ha salido un poco raro. Porque en el foro no decía estas cosas que dice últimamente. El foro estaba muy comedido, quizás porque sabía que yo ante las cosas muy raras me pongo muy a la defensiva, ¿no? Soy bastante escéptico. Yo siempre lo dije, que yo estaba más cerca del mundo escéptico. Ahora, un mundo escéptico racional, ¿eh? Porque el mundo escéptico que yo he conocido, estos son una panda de locos, pero vamos, están con un cencerro, ¿no? Por ejemplo, andaban diciendo de Barbol, bueno, aquí se equivocó y tal, ¿no? O sea, estos se creen que la astrología es magia, ¿no? La astrología es ciencia y no hay equivocaciones que valgan. O sea, que en ciencia es eso, lo que os comenté ayer, ¿no? Para que alguien vuele en un avión, pues han tenido que estrellarse un montón de aviones antes porque había que probarlos. O sea, el nivel de aciertos de Barbol es muy alto y alguna vez se equivocaba, como yo y como todo el mundo, vamos. ¿Eh? Porque es eso, la astrología tiene dos factores, insisto que esto me ha extrañado siempre que no se diga, ¿no? Que es el factor tiempos, que ese es muy preciso, o sea, noviembre será caliente y noviembre será caliente y no hay otra. Eso va a acertar. Como 2020, que era como todo, como la Gran Depresión que venía, como que pasaría la población en 2010. Los tiempos son fáciles. Luego, definir exactamente qué va a pasar en cada momento, como es una resultante de un montón de energías, algunas que se desconocen, etcétera, pues eso ya es casi imposible, ¿no? Definirlo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, pues ya os digo, yo la idea un poco del pendrive es hacer una especie como de criba y tener a cierta gente poca y poder yo hablar claro sin que esté fiscalizado. Si lo hago público y genérico, estaría metido en la web, estaría metido en Telegram. Y no, es que yo soy muy amigo de la independencia. Mi Sol Urano, Trígono Júpiter, no me agrada que me estén fiscalizando, no me da la gana. Entonces yo puedo subir vídeos encriptados para un grupo pequeño de gente, de personas, y bueno, a la vez considero de que la demostración va a acertar, no hay ningún problema por esa parte, el único problema es que a alguien no le guste, que acierte. Espero que se me entienda lo que quiero decir. Alguien es por ahí, en las alturas. Entonces, mi idea es que en cierto modo salga gratis el pendrive al final, porque doy 10 interpretaciones, porque luego, como ya os he explicado, como un análisis de una carta es como un análisis clínico de sangre, solamente le va a servir a la persona que a la que le han sacado la sangre, pues entonces no hay que poner password, no hay que poner nada, no hay que hacer nada, se deja libre, y se puede dejar a un precio muy barato al no haber posibilidad de pirateo ni nada, y entonces eso va a tener resultados. Se traduce a varios idiomas, sobre todo en el idioma inglés, que por lo visto en Estados Unidos es carísimo. Esto lo comenta Judith Tiral en un vídeo que tiene, que ya digo, no es que la defienda ella, probablemente sea parte del juego de las élites, aunque ella ni siquiera a lo mejor se entere. Pero allí pagan $3.000 por un apartamento miserable en Nueva York. Por lo tanto, por 12,95 lo va a pedir todo el mundo acertando. Eso no va a haber ningún problema. Entonces, mi idea es que, pues eso, doy 10 interpretaciones gratis de cuando esté, porque al computador le va a costar eh, un segundo. Un segundo, ¿por qué? Porque los computadores tienen muchos procesadores últimamente, ¿no? Yo el que estoy ahora grabando esto es de 8 CPUs y 16 threads, que le llaman, o hilos, ¿no? Pero ahí está de 128 CPUs, ¿eh? O sea que, claro, divides cada CPU, calcula, ¿eh? Entonces el programa va a tardar un minuto en cada CPU, el programa de la demostración, ¿no? En calcularlo todo va a tardar un minuto como mucho, no creo que llegue ni a un minuto. Pero claro, si tienes un procesador con 128 CPUs, pues te va a tardar un minuto dividido entre 128, o sea, te va a tardar menos de un segundo de media. Por lo tanto, a mí me da igual dar 10 cartas a las personas que hayan comprado el pendrive, etcétera, ¿no? Y así tengo una criba, y puedo hablar claramente de cómo veo yo ciertas cosas y también mundial y tal. Y luego, pues mi idea es que salga gratuitamente, en cierto modo, ¿no? Que se compense luego con las 10 que se envían, etcétera, ¿no? Yo ya Zodiac considero que ha cumplido su misión, ya es un programa que ya está muy pirateado además por ahí, también lo ha comprado mucha gente.
Tiene el problema de las máquinas virtuales en los Windows a 64 bits, es que era imposible. A mí me costó hacer Zodiac 5 años, ¿no? Con los computadores antiguos y los lenguajes de programación que había, ¿no? Visual Basic 3, Visual C, que el C era pesadísimo y el corazón de Zodiac que está hecho en C, y el C era un lenguaje tremendamente pesado. O sea, cada vez que probabas algo tardaba unos 15 minutos cada vez que probaba algo, ¿no? Y había que volver otra vez para atrás y si algo fallaba, tal. No es como Visual Basic, que es un lenguaje de programación mucho más sencillo, ¿no? La parte del corazón de Zodiac, todo lo que es la interfaz, todo lo que es la parte de abajo, todo lo que es el gráfico, todo eso está hecho en C, ¿eh? En el lenguaje en el que se hizo Windows, ¿eh? Entonces me costó muchos años y cuando llegaron los nuevos lenguajes, los nuevos computadores ya más potentes, etcétera, pues me fue casi imposible el adaptarlo. Y por eso no funciona en el Windows a 64 bits de una manera directa, tiene que ser con máquina virtual. Pero bueno, con Zodiac y la ventana de ciclos, para mí, yo estoy muy contento con lo que he hecho. Porque la ventana de ciclos, el que entiende un poco y que tiene lógica y sentido común, sabe que esa ventana es esencial. Y ahora estaba mirando, por ejemplo, en mi caso, lo de los Venus-Júpiter. ¿Cuántos Venus-Júpiter he tenido, no? Y tal, ¿no? Y entonces aquí le ponemos 4, ¿no? O 5, bueno, le podemos meter 5. Bueno, 5 se queda un poco apelotonado, 4. Pues bueno, es muy curioso, tengo trígonos, pero no tengo ninguna conjunción de triple paso. ¿Eh? No tengo ninguna conjunción. Aquí voy de 1960 al 69. Si tiro para adelante, aquí no es una conjunción de tres pasos, ninguna, ninguna, ninguna. Y bueno, si viviera 116 años llegaría a tener una conjunción de tres pasos. Todo han sido trígonos, he tenido suerte en eso y semisestiles parece. Debe ser por el ciclo que tiene Venus, etcétera, ¿no? O sea, la ventana de ciclos es esencial para poder atar cabos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, una relación muy importante a nivel enamoramiento, que yo siempre, es otra cosa que siempre me ha extrañado, de que nadie en el mundo de la astrología haya caído en la cuenta. Yo esto me lo planteé desde un principio. Dije, hombre, si la astrología pronostica y acierta algo, ¿qué es lo que mejor recuerda a todo ser humano? Pues la vida afectiva y sexual. Es que eso es de cajón. Como decía Freud, somos Eros y Thanatos, ¿no? El Thanatos nunca lo vamos a recordar, porque después de muerto no te vas a acordar de cuando te moriste, ¿eh? Pero de cuando te enamoraste o cuando perdiste la cabeza por alguien, etcétera, eso es lo que mejor recuerda a todo el mundo, ¿no? Y yo ya desde el principio casi lo tenía clarísimo, de que si había que acertar, había que acertar sobre todo ahí, ¿eh? Y esto es algo que no he visto que nadie en el mundo de la astrología lo haya reflexionado, ¿no? Hay cosas que a mí me extrañan, ¿no? Del mundo de la astrología, ¿no? O estará bloqueado, yo qué sé. Entonces Zodiac es muy importante, pues la ventana de ciclos, pues por ejemplo, aquí están todas las relaciones de Urano con mi Venus, ¿no? Que suele dar momentos de enamoramiento fuerte Urano con Venus, ¿eh? Urano es muy excitable, etcétera, y cuando toca a Venus lo hace vibrar y suele dar momentos de estos de no hago otra cosa que pensar en ti, como cantaba Serrat, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto fue para mí muy clave, ¿no? El comprender que yo aquí tuve un enamoramiento muy fuerte cuando tenía 15 años, había una chica en el autobús, aquí fue Guadalupe Huici, en Chile, que estaba ya como una cabra, porque tenía un montón de tránsitos de este tipo, entonces siempre voy y aquí pues aparece en cierto modo en la fase final, en la conjunción con mi luna aparece Ana, etcétera. Entonces es imprescindible para atar cabos, etcétera, ¿no? Lo que el siguiente paso es que no haya que calcularlo, es que ya un programa te lo haga, que eso es la idea de la demostración. Y bueno, luego el vídeo otro que os recomendé, el de Grandes Yacimientos, la garganta de Dubái, el origen del hombre. No podemos negar de que es eso, de que hay una serie de fósiles y que esto sería muy difícil. Hay gente que parece seria, etcétera. Seria al menos en el sentido científico del tema, porque luego son muy... Por ejemplo, esta mujer es muy buena explicando, ¿eh? Tiene un pico de oro, ¿eh? Como Robert. La mujer es buenísima explicando, pero bueno, sigue integrada en el sistema y todo, y jamás se ha querido revelar. Bueno, hay que tener Urano fuerte para revelarse, yo qué sé. Entonces habla mucho de Luis Leakey, que bueno, los que sabemos un poco, yo siempre me ha interesado mucho lo del origen del hombre, y es muy famoso.
este hombre, ¿no? Y aquí cuenta una anécdota, si ponéis en el minuto 20-26, bastante interesante, ¿no? De que el tipo era un bala perdida, o sea, el tipo intentaba ligar con toda la que aparecía por delante de él. Y hay una anécdota que cuenta muy curiosa, ¿no? De que llega una pareja de científicos, me parece, o algo así, un matrimonio, ¿no? Y lo llegan a conocer y tal, y se lo encuentran así vestido con un mono que le quedaban 3 dientes nada más, un tipo que estaba financiado en el fondo, pero claro, como buen científico, pues le importaba un pepino la imagen y pasaba de ir al dentista y de todo, lo cual me pasa a mí que a mí me quedan dos. No sé cómo no me aguanta en ese aspecto, ¿no? Y comenta la anécdota que lleva Tobalina de que estaba todo arrugado, despeinado, así y tal, ¿no? Y cuando se van el matrimonio a sus habitaciones y tal, le comenta el marido a la mujer, le dice, qué hombre más horrible, ¿no? Qué hombre más desagradable, ¿no? Y tal, ¿no? Y dice la mujer, ¿cómo? ¿Pero cómo? Sí, creo que es el hombre más atractivo que he visto en mi vida. Entonces es muy curioso, ¿no? Entonces yo dije, a ver qué carta tiene Luis Liqui. 17 de agosto de 1903. Bueno, pues nos vamos al 7 de agosto de 1903. Todas estas cartas yo me las miro siempre, nada más puedo. En cuanto veo un documental de alguien que me intriga, me voy a verlo. ¿Eh? No sabemos la hora de nacimiento, por tanto nos da igual. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿No? Un tipo que por lo visto se ligaba a toda la que podía. ¿Eh? O sea, era un bala perdida completo, ¿no? Y tenemos un Venus cuadrado a Plutón, cuadrado a Urano, puesto a Júpiter. Clavado. O sea, es fascinante, ¿no? Cuando ya se comprende un poquito cómo funciona la astrología, cómo encajan todas las piezas, ¿no? Ana tiene un hijo que tiene ascendente cáncer, y que tiene la luna en la casa 12, o sea, el regente del ascendente está en la casa 12, es una luna un poco tocadilla, y es un chaval que se mete en la habitación y no sale. Pues la casa 12 es monástica. Yo tengo 4 planetas en 12 y a mí muy poca gente me conoce. Muy poquita, muy poquita, muy poquita. Porque yo permanezco muy aislado. Siempre yo he aguantado la soledad, la aguanto mejor que nadie. O sea, yo soy capaz de tirarme solo. Cuando vivía en Ciruelos, cerca de Toledo, yo hay veces que salía una vez al mes a comprar algo y luego me volvía a meter en mi cueva. La casa 12 es monástica, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo encuadra todo, ¿no? Bueno, pues ya os digo, el planetario sí funcionaba, lo que se me había olvidado hacía tanto tiempo que no lo usaba, que hay que poner líneas a la Tierra. Esto es un fallo, lo debería de poner por defecto desde el principio, ¿no? Y bueno, ya digo, lo de que va a pasar en noviembre, pues sí, por desgracia va a haber líos. Aquí está el perrillo dando guerra. Bueno, así hace ruido de fondo. Que me ha hecho mucha gracia que en algunos vídeos anteriores, algunos me habéis dicho, algunas personas, alguno o alguna, ay, qué maravilla oír el gallo allí, sí, pero cuando lo oyes todos los días y tenemos además 4 o 5, que son como los niños cantores de Viena, pues acaba del gallo hasta la coronilla, vamos. Y bueno, pues nada, es lo que hay. Bueno, pues yo me voy directo ya a la demostración. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Estará también metido Mercurio. Aquí el clima se tiene que activar, el clima y bueno, la economía. O sea, Júpiter o Saturno con Urano, la tensión Saturno-Urano que ha habido en 2021-22, ahora está ya un poco separada. Ya no están tan en... Perdón, me da hipo. Ya no están tan en cuadratura. Pues siempre es una crisis empresarial, de grandes empresas, etcétera, de macroeconomía, ¿no? Y entonces, claro, estas relaciones del Sol conjunción Marte activando a una oposición con Urano, luego una cuadratura con Saturno, puede dar un toque más fuerte a la economía, que yo creo que es lo que persiguen las élites. Yo insisto en que yo soy muy desconfiado y sé que esta gente son tremendamente hábiles, ¿no? Y el plan de ellos, pues ellos no se van a precipitar, ellos han aguantado muchos siglos. Muy probablemente a lo mejor todo empezó a gestarse de una manera incipiente hace un montón de tiempo, no sabríamos decir cuánto,
pero que incluso puede venir desde la época romana o desde tal, ¿eh? Por lo tanto, no se van a precipitar por una década o dos, ¿no? Ellos van pasito a pasito, dan 2 pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? ¿Eh? Esto es como lo del petróleo, ¿no? Te lo suben a 1,90 o casi 2 euros el litro y ahora te lo dejan en 1,5. Te lo han subido casi medio, bueno, no, te lo han subido 40 céntimos, pero tú ya está, la gente ya está tranquila. Uf, ha bajado bastante, ha bajado bastante. Esto son técnicas psicológicas de toda la vida, ¿no? De esto hablan muy poco los canales estilo Un abogado contra la demagogia. No se plantean hasta qué punto no controlarán las élites. O sea, Klaus Schwab, el del Foro Económico Mundial, ha presumido varias veces de que tienen ya todos los gobiernos del mundo, todos los políticos controlados, ¿no? Y no se plantean un poco esa cuestión, ¿eh? Y no, esta gente, las élites son expertos en montar conflictos. No se plantean que también hay un problema de superpoblación. No, no, da para todos, da para todos. Bueno, da para todos, pero si tú dejas libre juerga, ¿no? Juerga y hace lo que os dé la gana, pues no acabaría no dando para todos, porque eso tiene un límite, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones de fondo que claro, las élites buscan estos canales un poco de entretenimiento, o sea, hacen que la gente esté entretenida mientras ellos preparan ya el cocido final, ¿eh? Yo soy altamente desconfiado, ¿eh? La libertad acuariana que decía Robert que llegaría en 2021. Entonces, claro, hay una serie de incongruencias. Yo es que Robert me es un buen ejemplo de cómo pueden funcionar las élites, en cierto modo. Vale que defiendo que quizás sea positivo el... Joder, tengo aquí una invasión de hormigas que no veáis. Es positivo a la gente no agobiarla y no amargarla, pero también hay que tener un poquito de coherencia, ¿no? Defender... Eh, Parcerisa, que decía que iban a venir los Thundercats a ayudar al presidente norteamericano, también es otra cosa que casi nunca se habla. Nunca el poder político ha dominado al poder económico. El poder económico siempre es el que manda, ¿eh? En la antigüedad los patricios eran los ricos y eran los que llevaban la política. Pero ya desde hace bastante tiempo, bueno, desde la independencia norteamericana, yo creo que decidieron, oye, ¿para qué estar aquí en el candelero todo el día? Mejor permanecemos ocultos haciendo lo que nos da la gana y ponemos ahí una serie de monigotes que van a hacer lo que nosotros digamos, ¿no? Esto ya funciona desde hace mucho, ¿no? Las elecciones se trampean, o sea, hay muchas cosas que no se hablan, todos son superficialidades, interesantes algunas, ¿no? Como las que comenta esta mujer, que el canal es un poco, tengo una duda, ¿no? Algunas cosas curiosas que pueden resultar interesantes, ¿no? Como por qué antes la gente llevaba sombrero y ahora no se lleva sombrero. Pues muy sencillo, porque antes la gente no tenía coche, iban más bien a caballo, iban andando, entonces había que cubrir el pelo del polvo y podía llover, ahora los coches van tapados, etcétera. Pues bueno, es una tontería superficial que mantiene a la gente entretenida, pero que no es trascendente. O sea, no veo hay cantidad de cosas de cómo funciona la manipulación de masas, de tal, que no veo para nada en la web en ningún sitio, ¿no? Entonces te hacen crecer canales, que es muy fácil para las élites agarrar un canal y hacerle subir, así como otros hacerlo bajar. A mí me tienen, yo no puedo comentar nada. En cuanto comento algo con mi propio nick, de mi canal de YouTube, me suele desaparecer rápidamente, ¿eh? Que ahí no es que haya alguien vigilando, esto es un software de computador y ahí me tienen enfilado. Ahí me tienen enfilado y a mí no me hacen publicidad ni nada, de nada, de nada. Y sin embargo, pues a gente como Robert o como otros, Parcerisa que decía que los Thundercats iban a ayudar a Donald Trump, hay gente que cree en Donald Trump, hay gente que aún no se ha dado cuenta de toda la manipulación política, de que los políticos es un gran teatro y muy probablemente la guerra de Ucrania también sea un gran teatro con la finalidad de hundir económicamente a todo Occidente, hacerlo perder. A Center les interesa un sistema como el chino. A ellos les encantan los chinos. Ya lo ha dicho Klaus Schwab, ya lo dijo David Rockefeller. Nadie reflexiona de cómo creció China. China, después de las guerras del opio del siglo XIX y después de las invasiones japonesas en el siglo XX, a inicios del siglo XX, quedó completamente destrozada, ¿no? China fue una gran potencia en la antigüedad, eso no se puede negar,
pero en el siglo XX estaba hecha migas y con Mao Zedong, bueno, Mao Zedong se le ocurrieron unas ideas de pata de banco como la de matar a todos los gorriones porque se llevaban alimentos, ¿no? O sea, comían cosechas, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que a la vez que comían cosechas, comían insectos y comían más insectos que cosechas. Por lo tanto, llegó una hambruna bestial, porque claro, al no haber gorriones, los insectos se cepillaron toda la producción agrícola, ¿no? Y murieron 30 millones de chinos por culpa de la brillante idea de Mao Zedong, ¿no? Entonces nadie veo que se plantee cómo es que China de repente se empieza a industrializar a lo bestia. Cambia de sistema, cambia un sistema comunista capitalista, muy extraño, pero con tecnología occidental. ¿eh? O sea, China no ha fabricado un computador, ahora ya empiezan a producir cosas, ¿no? Pero hasta hace nada era todo copia. ¿eh? No, China no ha producido ningún móvil, toda la tecnología de los computadores, de los móviles, que le llevó a Occidente el primer computador que creó Alan Turing en 1943, pues hasta el primer computador personal que salió en 1961, primitivo, dentro de lo que los computadores que hay ahora, pues pasaron 40 años. Hay un montón de capital humano, de capital económico metido ahí y tal. ¿Y cómo es que China de repente... Y luego uno ve que resulta que David Rockefeller lo reciben con todos los honores en 1973, Mao Zedong y tal. Y casi más o menos coincide bastante en el tiempo que llega Rockefeller y China empieza a cambiar. Pues no veo que nadie se plantee. Aquí no hablamos de seguridades, yo no tengo idea si yo tengo razón ahí, pero yo tengo toda la impresión de que a China, yo parto de un axioma, en matemáticas hay que partir de axiomas básicos, ¿no? Y yo parto de un axioma principal, que es que las élites lo que no son es idiotas. Eso sí que no. ¿eh? O sea, esto es como 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Hay que partir de una serie de axiomas, ¿no? Básicos, y yo parto de que las élites no son imbéciles, las élites. Que muy probablemente, ya digo, Occidente es lo más avanzado y tal, y es lo que ahora hay que cargarse, pero por una razón evolutiva, ¿no? Porque si el hombre salió de África, pues el Mediterráneo permitía mucho el desarrollo, ¿no? Y ya los que se fueron más lejos, pues ya tienen como un poco de retraso, ¿no? Yo veo el mundo asiático mucho más feudal, mucho más, aquí yo ordeno y mando y los demás no pensáis. Electroencefalograma plano y los demás solamente obedecéis como maquinitas, ¿no? Como robots. Entonces eso es lo que quieren las élites, llegar a ello, ¿no? Y eso es lo que podría indicar 2025 de alguna manera, una conjunción Saturno-Neptuno apoyada por la tecnología, Urano en Géminis, Plutón en Acuario. Por ahí podría ir, por ahí podría ir. La parte interpretativa siempre va a ser un poco subjetiva y un poco imprecisa. La parte tiempo siempre va a acertar clavadamente. En la astrología parece que eso funciona así. Entonces ya digo, yo no veo muchas reflexiones que no se hacen, ¿no? Ya digo, hay cosas divertidas, hay cosas... me encanta lo del origen del hombre, muy interesante lo de Osel Ita, como que en cierto modo de una manera velada, pero pone verde al budismo tibetano, Ese vídeo lo recomiendo encarecidamente. Un monje budista desde los años... Esto lo puso hace 4 días, Y lo de Liki lo he visto también, mira, 4 días antes. O sea, yo voy viendo cartas según voy viendo documentales, voy viendo cosas. Me he empollado muchísimo todo lo que es la historia de la Grecia clásica, del Egipto antiguo, la época micénica, la época de Creta, y todo eso. Cada vez me fascina más la historia, pero en un sentido astrológico de alguna manera. Aunque es muy difícil perfilar cosas en astrología cuando ya te vas a fechas muy imprecisas, etcétera, ¿no? Bueno, pues nada más, no me enrollo más. Ya sabéis, abajo del asunto os dejo cómo adquirir el pendrive los que queráis y ya os digo, es que si lo hago público y genérico va a estar fiscalizado, etcétera, y la demostración va a salir. Eso no os preocupéis que si sale, vale, que se ha tardado mucho. Bueno, sí, en parte un poco por culpa mía, un poco por miedo a que fallara. De alguna manera sí lo he tenido, no lo voy a negar. ¿eh? También por perfeccionismo, al principio hubo un amigo que invirtió mucho, y entonces yo dije, bueno, hay capital, él no andaba mal de dinero y tal,
y yo quería ir un poco a lo grande, ¿no? Yo quería hacer un programa de móvil que uno le hablara, que esto no sé por qué no se ha hecho aún ningún programa de astrología en móvil, que uno le hable los datos de nacimiento al móvil, porque escribir a mí me carga mucho, escribir en el móvil y tal, y escribir en donde sea, es mucho más sencillo el habla, ¿no? Entonces en un mes me aprendí el lenguaje de los móviles, etcétera, porque mi idea era eso, hablarle al móvil y que el móvil respondiera con voz cuáles eran los momentos de máximo enamoramiento, ¿no? Tenerlos precalculados en una base de datos, el móvil conectada con la base de datos en la web de Zodiac y diera la respuesta hablada. Que esto en los móviles está hecho ya, o sea, el pasar de texto a voz está dominado, ¿no? Entonces, claro, yo lo quería hacer muy perfecto, y de repente, pues este chaval tuvo ahí unos problemas, se le metió Saturno por en medio, y claro, también ha sido un poco culpa mía de querer hacerlo demasiado perfecto, cuando en realidad lo más científico va a ser lo que voy a hacer ahora, que va a ser un cálculo, una valoración de astrolinas muy bien hecha, que con las personas que también tengáis el pendrive haremos pruebas, o sea, podremos ir afinando, etcétera, ¿no? O sea, quiero tener un grupo reducido, en el cual moverme, porque a nivel público metería en baza y voy a decir muchas cosas que no interesan. Y no tengo ninguna gana de que fiscalicen y de crear problemas. Entonces tiene que ser un grupo privado y pequeño, yo lo siento. Es lo único que queda, ¿no? Y cuando salga la demostración, pues con 10 interpretaciones, pues uno siempre tiene familiares, etcétera, etcétera. Y bueno, que considero que el precio tampoco es tan elevado, etcétera. Y doy todo, porque para mi opinión ahora ya lo que queda es hacer la demostración. O sea, por eso no ando mucho en mundial, también porque no veo muy claro hacia dónde va el mundo. Que esto ya lo comentaba yo en el foro de Zodiac, lo complicado que iba a ser saber que es verdad y que no en el mundo futuro. Y, y bueno, de lo único que me fío es de las posiciones planetarias, porque es lo único que creo que las élites no podrán manipular. O sea, no pueden mover planetas de sitio. Y efemérides las hay desde hace muchos siglos, con bastante precisión, aunque, bueno, de los planetas más lentos, de Urano, Neptuno y Plutón ya menos, ¿no? Pero bueno, sería muy difícil trampear las posiciones planetarias de los planetas, o sea, de Urano, Neptuno, Plutón, Eris. Habría que estudiar los nuevos planetas, pero eso ya es... Que claro, toda investigación requiere financiación y en astrología no la hay. Yo siempre he dicho que yo envidiaba a los teóricamente científicos del CSIC y gente que, pues oye, que le dan dinero, le dan prestigio. Yo he tenido que vivir diciendo que yo soy astrólogo. Pues yo, como no me corto, yo lo digo tranquilamente. Pues nada, hombre, planetas, ¿qué tal estás, planetas? Y todo medio cachondeo, ¿no? O sea, el que va de científico por la vida le pagan un sueldazo, tiene prestigio, vive muy bien, ¿eh? Y está reconocido socialmente y tal, ¿no? Investigar en astrología este está loco y andar a la mínima, a la miseria mínima, ¿no? Pero bueno, como yo tengo mucha casa 12, la casa 12 es sacrificio y a mí lo que me interesa sobre todo es un poco comprender el porqué de la existencia, ¿no? Que parece que la esencia, la capa interna de la cebolla parece estar en esto. Porque hay una realidad, los aciertos que yo comento que hemos tenido, hemos tenido en el foro de Zodiac, ¿no? Sobre todo Miquel, Atenea, Escorpio 8, una serie de personas, Carlos, Semisestil, unas 5 o 6 personas que le dimos fuerte al tema. Yo puse mucho la chispa porque mi Sol Urano, Trígono, Júpiter tiene esa capacidad. ¿eh? Pues son reales esos aciertos y es imposible tanta coincidencia. O sea, es verdad que comentábamos de la Gran Depresión, de que en 2010 pasaría la población, de que en 2014 con la cruz cósmica Júpiter, Urano, Plutón, Marte, habría mucho ruido, yo lo dije, estaba mucha gente en astrología que ya había despertado un poco diciendo que ahí venía una tercera guerra mundial. Yo dije, Saturno no está metido en medio, por lo tanto lo veo difícil. Porque Saturno es el complicado, es el planeta complicado, el pobre Osel Ita, el monje budista este, pues claro, nació con las dos luminarias tocadas por Saturno, pues claro, estaba estudiando ahí un montón de horas y machacándole, tenía que memorizar mantras budistas, tenía que hacer Saturno, ¿no?
Entonces, es eso, es, es fastidioso investigar en astrología porque, en primer lugar, no tienes el prestigio de un investigador, no tienes el dinero de un investigador, y luego a la mínima que te equivoques, yo es que he sido muy arriesgado, porque mi Sol Urano le gusta el riesgo, ¿no? Porque si no, a la mínima que te equivoques, pues ya, pum, ¿eh? Luego te tienen manía, porque claro, el mundo de la astrología es tan alucinado, es una panda, para mi opinión, de drogadictos mentales, pues claro, no les iba a llevar la corriente, ¿no? O sea, Barbol fue más diplomático, sí que no quería saber nada del mundo de la astrología, creo, por algún artículo que puso, pero de una manera muy velada, muy velada. Yo, nada, yo se me han dado freír espárragos desde el principio, ¿no? Porque ya me di cuenta de que aquello no funcionaba. Y a mí, yo siempre he dicho, a mí lo que yo quiero es saber el porqué de la existencia. Si está lo que mueve nuestras vidas, está en esos planetas, es algo que me resulta tan raro que hay que comprobarlo, demostrarlo y machacarlo. Y bueno, yo moriré feliz si ya tengo la demostración terminada y consideraré mi vida muy plena en ese sentido, que habré investigado a fondo, contracorriente, pero noblemente y para adelante, como los de Alicante. Bueno, un abrazo a todos y todas, no me enrollo más, ¿vale? Ok, un saludo, sincero. Continuamos, que no es poco.